Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Estamos ya en el día sábado 23 de enero. Estamos en esta mañana pues para iniciar pues un día más para bendecir y alabar a nuestro Padre Dios por su bendita misericordia que nos da el nuevo amanecer, la vida, nos da también el aire, el agua, nos da los santos alimentos, etcétera. Esta mañana quisiera compartir una reflexión sobre la nota de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos sobre el domingo de la palabra de Dios. Expreso esto porque el Papa Francisco, ha querido que el tercer domingo del ordinario, ¿verdad?, es sobre darle el sentido, el valor, la importancia de la Sagrada Escritura para la vida cristiana. Por eso pues tenemos este tiempo pues para poder compartir pues lo que el Papa pues está pidiendo hoy en esta reflexión. Digo sábado porque el domingo es lo que el Papa en el año 2020, el 19 de diciembre, ¿verdad?, envió una carta referente a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vamos pues a prepararnos espiritualmente con el canto, pues, ¿verdad? Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son justos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Papa nos dice sobre esta nota del domingo de la palabra de Dios, a pesar pues que tenemos el mes de septiembre, que es el mes dedicado a la Biblia, ¿verdad? Pero hoy el Papa está recordándonos a todos los cristianos y los católicos, ¿verdad?, de dar la importancia sobre la Sagrada Escritura,
¿verdad? Y comienza diciéndonos el Papa estas palabras: mantengan firme la palabra de la vida. Podemos ver en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 16. La expresión bíblica con la que se celebra este año el Domingo de la Palabra de Dios está tomada de la carta a los Filipenses. Mantengan firme la palabra de la vida, como se deduce de algunas referencias. El apóstol escribe la carta desde el cautiverio. Ciertamente representa uno de los textos más importantes que la Iglesia tiene entre sus manos. El pasaje cristológico con el que Pablo destaca la kenosis cumplida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, permanece a lo largo de nuestra historia como un punto de referencia sin retorno para comprender el misterio de la encarnación. La liturgia nunca ha dejado de rezar con este texto. No digamos la teología, lo ha convertido en uno de los principales contenidos para la inteligencia de la fe. El testimonio cristiano ha encontrado en estas palabras el fundamento para construir el servicio pleno de la caridad. Si bien la carta expresa los contenidos esenciales de la predicación del apóstol, también muestra cuán necesario es la comunidad cristiana crezca en el conocimiento del Evangelio. Con nuestros versículos, el apóstol pretende ofrecer una enseñanza importante a la comunidad cristiana para mostrarle la manera en que está llamada a vivir en medio del mundo. Recuerda en primer lugar la importancia de los cristianos deben dar a sus compromisos de salvación, precisamente en virtud del acontecimiento realizado por el Hijo de Dios al hacerse hombre y ofrecerse a la violencia de la muerte en la cruz. Trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ningún cristiano puede pensar en vivir en el mundo prescindiendo de este acontecimiento de amor que ha transformado su vida y la historia entera. Por supuesto, Pablo no olvida que por muchos esfuerzos que los cristianos pongan para lograr la salvación, la primicia de la acción de Dios siempre permanece. Es Dios quien activa en ustedes el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Filipenses 2:13. La combinación de estos dos elementos permite comprender la palabra desafiante que el apóstol dedica ahora a los cristianos de Filipo, teniendo ante sus ojos a los creyentes que a lo largo de los siglos serán discípulos del Señor. El primer compromiso que los creyentes deben asumir es la coherencia de vida, la llamada y hacer irreprochable y sencillo, en medio de un mundo donde a menudo predomina la falsedad y la astucia. Remite a la palabra de Jesús cuando invitaba a sus discípulos: miren que yo les he enviado como oveja entre lobos. Por eso ser sagaces como serpiente y sencillo como paloma. Para que esto suceda, Pablo señala el camino a seguir. Los cristianos, pues, deben permanecer fieles y unidos a la palabra de Dios.
Manteniendo firme la palabra de la vida, los discípulos de Cristo brillan como lumbrera del mundo. Es una bella imagen que el apóstol ofrece también, hoy también a todos nosotros. Estamos viviendo en un momento dramático. La humanidad pensaba que había alcanzado la certeza más sólida de la ciencia y de las soluciones de una economía y para garantizar la seguridad de la vida. Hoy se ve obligado a comprobar que ninguno de los dos garantiza su futuro. Emergen con fuerza las orientaciones. O sea, nos habla pues de esa parte, como dice, hoy se me obliga a comprobar que ninguno de los dos garantiza su futuro. Emergen con fuerza, ¿ya? Y dice que, como dice el texto, hoy se ve obligado a comprobar que ninguno de los dos garantiza el futuro. Emergen con fuerza la desorientación y la desconfianza debido a la incertidumbre que ha surgido inesperada. Los discípulos de Cristo tienen la responsabilidad también en esta coyuntura de pronunciar palabras de esperanza. Lo pueden lograr en la medida en que pertenezcan firmemente anclado a la palabra de Dios, que genera vida, se presenta llena de sentido para la existencia personal. Tal vez la interpretación más autorizada en este versículo será la de Victorino, el gran retórico romano, cuya conversión describe. San Agustín en sus confesiones escribió este comentario partiendo de la carta a los Filipenses. Yo me glorío en vosotros porque poseen la vida, la palabra de vida, es decir, porque conocieron a Cristo. En el domingo de la palabra de Dios redescubre la responsabilidad de trabajar para que esta palabra crezca en estos días en nosotros, crezca en el corazón de los creyentes y los llene de alegría para la evangelización. Llene de alegría para la evangelización, es un deseo que se convierte en oración. Pero también el domingo de la palabra de Dios, queridos hermanos, el Papa Francisco, ¿ya?, en este tercer domingo del tiempo ordinario de cada año, nos está recordando a todos los pastores y fieles la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre palabra de Dios y liturgia. Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque no urge la necesidad de tener familiares o la familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura, y por el resultado que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. Hermanos, este domingo constituye, pues, por tanto, una buena ocasión para
releer algunos documentos eclesiales, sobre todo los preanotanda del ordo, que presentan una síntesis de los principios teológicos, celebrativos, pastorales sobre la palabra de Dios, proclamada en la misa, pero válidos también en toda la celebración litúrgica, sacramentos, sacramentales y liturgia de las horas. 1. Por medio de las lecturas bíblicas proclama en la liturgia, Dios habla a su pueblo y Cristo mismo anuncia su evangelio. Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La escucha del evangelio, punto culminante de la liturgia de la palabra. En este domingo constituye, por tanto, una buena ocasión para releer algunos documentos eclesiales y sobre todo los pranotando del ordo, la lección misae, que presentan una síntesis de los principios. Por medio de las lecturas bíblicas proclama en la liturgia, se habla a su pueblo y Cristo mismo anuncia su evangelio. Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La escucha del evangelio, punto culminante de la liturgia de la palabra, se caracteriza por una particular veneración expresada no solo en los gestos, sino pues que nos ha dado pues un momento pues de reflexionar la palabra de Dios. Vamos continuando pues siempre este relato, este texto que nos puede ayudar, ¿verdad? Una de las posibilidades rituales adecuadas para este domingo, para ser persona, la ordenación de las lecturas bíblicas dispuesta por la Iglesia. En todo el universo, pues, tenemos también leccionarios de que el sacerdote en la consagración necesite de la palabra de Dios. Pero también, a través de esta palabra de Dios, nos está pues invitando a nosotros, ¿verdad?, a que meditemos también conocimiento de toda la palabra de Dios. Por eso es necesario respetar las lecturas indicadas. Por eso es necesario respetar la lectura indicada sin sustituirla o suprimirla, utilizando versiones de la Biblia. Creo yo pues que el Papa pues tuvo la buena intención y ofreció el sacrificio también. En el número 3 dice, se recomienda el canto del Salmo responsorial, respuesta de la Iglesia orante. Por eso se ha de incrementar el servicio de las salmistas. Explicar pues sí todo lo que entienda la Sagrada Escritura, puesto que es el libro del pueblo lo que tiene la vocación de ser ministro de la palabra. Deben de sentir con fuerza la necesidad de realizada, pues, puesto que ese libro del pueblo tiene la vocación de ser ministro de la palabra. Deben sentir con fuerza la necesidad, y por eso pues nos están pues animando, exhortando los señores obispos, ¿verdad? También se recomienda la reflexión y la exponente, ¿verdad? Número 4, y
Dice, se expone a lo largo del año litúrgico partiendo de las lecturas bíblicas, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Los pastores son los primeros que tienen el gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura, puesto que es el libro del pueblo. O sea, los pastores son los primeros que tienen el gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan. Los obispos, presbíteros y diáconos deben empeñarse en realizar este ministerio que hemos estado pues reflexionando. Pero también en el número 5, particularmente la importancia tiene el silencio, que favoreciendo la meditación permite que la palabra de Dios sea acogida interiormente por quien la escucha. La Iglesia siempre ha manifestado peculiar atención a quienes proclaman en la asamblea sacerdotal, en la unción. Número 6. La Iglesia siempre ha manifestado particularmente atención a quienes proclaman la palabra de Dios en las fiestas, también en la asamblea, y también pues tener pues muy en cuenta visitar pues a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y el señor arzobispo pues le dijo unas cosas a los padres esta mañana en una reunión de los padres encargados pues de la vicaría sacerdotal. Por eso dice que la Iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes proclaman la palabra de Dios en la asamblea, sacerdotes, diáconos, y este ministerio requiere una específica preparación interior y exterior. La familiaridad con el contexto se han proclamado y la necesidad y la práctica en el modo proclamado, estando pues ya ahí estaba la nota pues que nos dice en el número 6. Termino con el número 6 que dice: existe la posibilidad de introducir las lecturas con breves oportunas municiones. En el número 7 dice: por el valor que tiene la palabra de Dios, la Iglesia, o sea, invita a cuidar al ambón, el ambón. Y luego en el número 17, séptimo, por el valor que tiene la palabra de Dios, la Iglesia invita a cuidar un ambón desde el cual es proclamada. No se trata de un mueble funcional, sino del lugar apoyando siempre el aspecto digno como es la liturgia. O sea, hablamos de la mesa, de la palabra y del Cordero, ¿no? Seguimos siempre en el número 7. Número 8, los libros que contienen los textos de la Sagrada Escritura suscitan en quienes han escuchado veneración por el misterio. Por eso se ha de cuidar el aspecto material. Noveno, pues en los días previos al sucesivo domingo. Y dice también, es inadecuado recurrir a folletos, fotocopias, subsidio, sustentación. En los días previos y con esta dolencia pues que tenemos en nuestra vida, en los días previos sucesivos al domingo de la palabra de Dios es conveniente, el número 9,
en los días previos o sucesivos al domingo de la palabra de Dios, es conveniente promover encuentros formativos para poder para poder el magisterio, más que todo. Encuentros formativos para poner de manifiesto el valor de la Sagrada Escritura en la celebración litúrgica. Puede ser una ocasión, ¿ya? Y el 10, el domingo de la palabra de Dios, es también una ocasión propicia para profundizar el vínculo existente entre la Sagrada Escritura y la liturgia de las horas. Entre los números santos de salvo, entre los numerosos santos y santas testigos del Evangelio. Y hay que proclamar siempre la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos, ¿no? O sea que estamos en esta riqueza, Señor, entre los numerosos santos y santas, entre los numerosos santos y santas testigos todo el que viene. Entre los numerosos santos y santas testigos todo el Evangelio de Jesucristo puede ser una propuesta. Como ejemplo, San Jerónimo, por el gran amor que tuvo a la palabra de Dios, como ha recordado recientemente el Papa Francisco. Él fue en una ocasión a Irak, por eso el gran amor que tuvo la palabra de Dios con ya recordado. Y dice el Papa, como ha recordado recientemente el Papa Francisco, él fue un incansable estudioso. Y también el Papa se da cuenta que el presidente que ha hecho todos estos problemas, porque creo que hay que confiar en la providencia de Dios. Dios te salve llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Palabras que María da un servicio, o sea, poniéndose a la escucha. Jerónimo encontró a sí mismo por la vida comunitaria. A la luz del domingo tercero extraordinario, estamos pues también. Y dice que a la luz del domingo de la palabra de Dios quiere reavivar la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida de creyente a partir de una resonancia en la liturgia que nos pone en un diálogo vivo, permanente en Dios, la palabra de Dios escuchada. Esperamos pues que esto sea como una apertura más. Por eso el Papa dice la palabra de Dios escuchada y celebrada sobre todo en el proyecto. Esa Eucaristía, sobre todo la Eucaristía, alimenta, refuerza y luego también alimenta y da fuerza interiormente a los cristianos y los volvieron. Por eso el Papa pues manda este mensaje de esta carta que le escribió en el año, dice también el Papa Francisco, Concilio Vaticano II, Constitución de Verbum. También la inmensa riqueza de la palabra divina. De igual forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los que curaban. Queridos hermanos, pues la palabra de Dios pues nos invita a cada uno de nosotros a no abandonar pues el rebaño que el Señor nos tiene preparado. Que el Señor te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir culminando pues esta parte primera, pues espero pues que esta palabra que nosotros vamos a entronizar debe ser como algo pues que el Señor nos envía para estar pues satisfecho. El canto final es: vamos
a escuchar página 3. Queridos hermanos, este día pues pongamos atención en lo que hoy la iglesia nos está invitando. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, descienda sobre ustedes siempre. Amén. Sí. Y esperamos pues que todos nosotros tengamos esa reverencia a la palabra de Dios expuesta donde está el atril de la palabra. Buen día a todos, que el Santísimo Sacramento les ayude pues. Canto final, vamos a escuchar página 3. Hermano, pues una felicidad, un feliz día para cada uno de nosotros. Buen día a todos, que el Señor me los bendiga. Padre Joaquín Alonso Álvarez, cura párroco, Cristo Salvador, Sacramento. Vamos a escuchar con amor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Cuando acepté el mensaje del Señor y me decidí a seguirle con valor, Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Oye su palabra y ponte a caminar, no le tengas miedo al duro batallar. Él va contigo buscando la verdad, en un mundo nuevo con más amor y paz. Él va contigo buscando la verdad, en un mundo nuevo con más amor y paz. Vamos a escuchar con amor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor.